¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Maestra Ángeles Albert de León, directora general de Bellas Artes y representante del Gobierno de España. Licenciado Roberto Hernández Ramírez, presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México. Licenciado Manuel Medina Mora, presidente de la Comisión Ejecutiva del Banco Nacional de México y del Grupo Financiero Banamex. Maestra Amelia Valcárcel y Bernardo de Quirós, vicepresidenta del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, bienvenida a México. Contador Alfredo Harp Helú, presidente de la Fundación Alfredo Harp. Licenciado Valentín Díez Morodo, presidente de la Fundación Díez Morodo. Ingeniero José Luis Barraza, presidente del Consejo de Aeroméxico. Muy distinguidos embajadores, integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país. Muy estimados miembros de la comunidad artística, académica, cultural, deportiva de México, muy estimados integrantes del Presidium, querida Margarita, amigas y amigos. Bueno, también, en primer lugar, muchas felicidades a todas las mujeres aquí presentes y a todas las mujeres en México. Enseguida, pues, les comento que me da muchísimo gusto, me llena de orgullo el que estemos hoy inaugurando la exposición Pintura de los Reinos, Identidades Compartidas en el Mundo Hispánico. Y vaya que las tenemos. Esta exposición, desde luego, muestra una vertiente cultural de hermanamiento entre España y México, pero hay muchísimas. Creo que pocas naciones tienen en el mundo lazos transcontinentales como los tenemos los españoles y los mexicanos. Por historia, por cultura, por valores, por lenguaje, por creencias, por visiones. Y también celebro varias cosas. Primero, el marco para albergar esta magnífica exposición, este viaje cultural, como también se le llama, el Palacio de Iturbide. Es una muestra arquitectónica de la grandeza barroca también de nuestra herencia virreinal, de nuestro patrimonio común artístico con España. Celebro también el propio título, la pintura de los reinos. Hay una alegoría, una pintura que, por cierto, podría ser parte de esta exposición también, que está en el primer paso de la Galería Nacional, que, entre paréntesis, ampliamente recomiendo visitarla antes de que la clausuremos, en Palacio Nacional. Por primera vez hemos abierto las puertas de Palacio, incluido el despacho presidencial, a todo público. Y entre las muchas cosas que hay ahí, el primero es un cuadro en la galería donde se expresa una alegoría en donde están representados los reinos, el reino de España y el reino de Nueva España, en un mismo plano, en un plano de igualdad o equivalencia, que creo que se refleja en muchas de las expresiones que se tuvieron, desde luego culturales, pero también en ciertas vertientes políticas al principio de la época colonial. No fue así durante todo el periodo, desde luego, pero la expresión, lo que titula esta exposición, refleja ese significativo detalle. Como pocos países, incluso en México, en entonces Nueva España, el mestizaje tuvo lugar con mucho mayor amplitud. Con mucho mayor amplitud, desde luego, que los territorios conquistados por culturas anglosajonas, que fueron más bien de exterminio de las culturas aborígenes, e incluso me atrevería a decir con cierta predominancia mayor del mestizaje que en otros reinos, el reino de Perú, o en otros países de nuestra propia América Latina. En México, finalmente, este hermanamiento racial también fue mucho más profundo, mucho más amplio. Quiero también expresar hoy mi reconocimiento a todos los que han sido parte de este gran proyecto, a los gobiernos de España y de Perú, al CONACULTA, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a Fomento Cultural Banamex, desde luego, al Museo Nacional del Prado, a todas las fundaciones, museos, coleccionistas que amablemente prestaron sus acervos para esta exposición, a Aeroméxico, que facilitó el transporte de las piezas, en fin, gracias a todos por seguir afianzando los lazos ancestrales que nos unen.
Cuando Margarita fue a España a inaugurar esta misma exposición, dio un magnífico discurso, no es porque sea mi esposa ni yo su marido, pero así fue. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando leí el discurso es pues este refrendo de las cosas que son comunes a España y México. Y utilizaba un ejemplo muy claro y muy descriptivo que me voy a permitir citar y que es precisamente que está la interrelación cultural que hemos tenido entre nosotros, entre España y México, que los niños aquí en la escuela se refieren o utilizan el gis en el pizarrón, que es una palabra claramente castellana, de origen árabe, y allá en España los niños en el cole se refieren al mismo objeto como tiza, que es una palabra absolutamente náhuatl. Eso me parece que refleja precisamente la profundidad de la interrelación que hemos tenido durante esos 3 siglos coloniales. Se dice fácil, pero son más todavía que todo lo que ha sido la independencia de México y que vemos en cada punto de nuestra vida cotidiana. El mestizaje fue un proceso además de convergencia cultural, un proceso de convivencia social que distinguió especialmente a México de la mayoría de los países de América, así lo enfatizo. Fue una relación que duró con España pues cerca de 3 siglos. Es evidente la influencia ibérica como un cruce de caminos con nosotros, de pensamientos, de sentimientos, de culturas. Vaya, los propios vaivenes político-históricos de España tienen que ver con nuestros propios movimientos. Y desde luego esta interrelación se expresa, como no iba a ocurrir, en el arte y lo podemos contemplar en esta exposición. Carlos Fuentes, nuestro Carlos Fuentes, en El espejo enterrado, por ejemplo, nos hace referencia al juego de espejos que existe entre España y México. Y dice con razón que la España que llegó al Nuevo Mundo en los barcos de los descubridores y conquistadores nos dio por lo menos la mitad de nuestro ser. No es sorprendente así que nuestro debate con España haya sido y continúe siendo tan intenso, pues se trata de un debate con nosotros mismos. Esta magnífica muestra que hoy inauguramos trata acerca de cómo la influencia del arte español llegó a los virreinatos para alcanzar un enorme nivel de calidad y comenzar eso precisamente, un diálogo, si no polémico o exclusivamente intelectual, sí un diálogo artístico que se mantiene hasta nuestros días. De ahí la importancia, pienso, de esta gran colección que nos propone una visión actualizada sobre la transmisión de la iconografía de España hacia sus virreinatos o sus reinos en España durante los siglos XVI y XVII y desde luego el florecimiento de los propios reinos. Esa iconografía que heredamos y prácticamente clonamos, trasplantamos a través primero de los primeros misioneros y las expresiones culturales y artísticas que fueron pronto nuestras. Viendo cada uno de estos cuadros pensaríamos que son cuadros mexicanos y de hecho, por supuesto lo son, pero la influencia, la herencia, la identidad, diríamos el DNA artístico es desde luego de la cultura que compartimos con España. El objetivo de este diálogo cultural se logra a través de la reunión, y una reunión, hay que decirlo, sin precedentes también, de más de un centenar de obras de un gran formato que comprenden el periodo pictórico que va del Renacimiento al Barroco, pasando por el manierismo y el naturalismo. Cada una de las piezas que aquí se exhiben ha sido cuidadosamente seleccionada por los curadores y nos permiten entender arte compartido entre España y los reinos del Perú y de Nueva España. La exposición comienza por lo que nos une, para luego estudiar lo que caracteriza a cada región. La finalidad de la muestra es que se pueda apreciar las mismas figuras iconográficas interpretadas por pintores de diferentes latitudes. Las obras que podemos apreciar durante esta muestra fueron prestadas por más de 60 instituciones de 8 países diferentes. Aquí conviven obras de los grandes maestros como Rubens, que fue el gran modelo a seguir por muchos autores españoles, Murillo,
Francisco de Zurbarán, Juan Correa, Miguel Cabrera y Cristóbal de Villalpando, ya citado, entre muchos otros. Pintura de los Reinos es parte de un mucho más ambicioso proyecto, un proyecto de casi una década de investigaciones, cuyo resultado es esta exposición. La muestra que hoy disfrutamos, como ya se dijo, estuvo ya en el Museo Nacional del Prado, en España, durante 3 meses. Recibió cerca de 200,000 visitantes maravillados por el talento novohispano, y esta gran respuesta del pueblo español por el arte de México pone de manifiesto el gran cariño y la hermandad que une a nuestros pueblos. Las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, pienso, unieron más a México y a España. Yo quiero comentarles que para mí en lo personal fue muy emotivo, pues muchas cosas de este año, pero particularmente la celebración que del Año de la Patria tuvimos y que nos permitió muchas cosas. En especial, insisto, un momento muy emotivo fue el intercambio de banderas históricas que hicimos con España. Nosotros recibimos de España 2 enseñas, yo diría las primeras banderas nacionales que hubo, que fueron mandadas a hacer incluso antes de la independencia por el capitán Allende en San Miguel, y que serían los pabellones del ejército que precisamente los portaron con gallardía los antes dragones de la Reina, Allende, Aldama y otros, y que recorrieron desde luego el campo de la Independencia con Miguel Hidalgo. Ciertamente Miguel Hidalgo optó por entrar a la parroquia de Atatanilco y arrancar ahí una imagen de la Virgen de Guadalupe y usarla como estandarte, muy hábil además, diríamos, ¿no? Pero los estandartes, los pabellones de Allende, los primeros nacionales, insisto, tienen por una parte también a la Virgen de Guadalupe, símbolo de la identidad mexicana, incluso en la propia colonia, y por la otra parte del pabellón, tienen ya el águila devorando la serpiente sobre el nopal, que era precisamente el símbolo mexicano vis a vis los criollos frente a los españoles, y que pues fueron baluarte, bandera de los insurgentes, hasta que estos son derrotados en el puente de Calderón, ni modo, así es la historia con los nombres, ¿no? Y que son tomados por los españoles y finalmente conservados hasta hace unos días por el ejército español. Para mí, recibir esas banderas, entre paréntesis, una de ellas está exhibida en la Galería Nacional, tienen que verla, la otra debe estar en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia. Fueron momentos muy importantes y gracias a la generosidad del pueblo y el gobierno español están hoy en México. Estos actos, y lo pongo como ejemplo nada más, refrendan el gran afecto que nos une a 2 grandes patrias como lo son España y México. Juntos hemos transitado un enorme devenir de la historia, desde la época virreinal, donde la cultura mestiza tuvo su crisol, durante la independencia, en que nuestros ideales y nuestros corazones y nuestras gentes estuvieron en pugna, en la Guerra Civil Española, desde luego, en la cual México abrió sus puertas a nuestros hermanos españoles, y en la democracia, donde felizmente nos hemos reencontrado y con más fuerza que nunca. España es una nación que en muchos sentidos ha compartido con nosotros el camino hacia un futuro común. Este diálogo entre hermanos se ha hecho extensivo a todos los campos de la política, de la ciencia, del arte, de la economía. Señoras y señores, la cultura es la suma de los mejores productos del espíritu, y en ese sentido la cultura es el alma de nuestra nación. Es el resultado de la creatividad y del talento de nuestro pueblo a través de muchos siglos. Y los mexicanos en particular somos herederos de un gran legado cultural a la altura de los mejores del mundo, y lo podemos decir con un gran orgullo. Ese legado nos da identidad y nos da fuerza nacional, nos da fortaleza también para enfrentar grandes desafíos. Por eso seguiremos promoviendo la cultura y apoyando el arte, la creación, la creatividad, el conocimiento. Mantengamos viva la llama de la cultura, y para ello recorramos y disfrutemos esta gran muestra, Pintura de los Reinos, identidades compartidas en el mundo hispánico. Hoy esta exposición está aquí en el Palacio de Iturbide,
como ha dicho la directora de Bellas Artes, en este corazón del mundo, que es el centro histórico de la Ciudad de México, el corazón de México decimos, pero bueno, me parece muy bien la metáfora que viene de mucho tiempo atrás. Y será totalmente gratuita para facilitar su acercamiento a todos. Invitamos pues a todas las familias, a los jóvenes, a los niños, a todos los mexicanos y visitantes a disfrutar y a deleitarse con nuestro glorioso pasado artístico que nos llena de orgullo. Muchas gracias a los organizadores y patrocinadores.